¿Alguna vez has sentido como si estuvieras despertando hacia una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es como un viaje psicodélico. No es un camino recto, sino más bien como un agitado espiral. Todos nosotros pasamos por distintas etapas, pues cada viaje está hecho a la medida de nuestra propia experiencia humana. Pero si bien nuestros caminos difieren, nos unen elementos comunes. Por eso, pasaremos a explorar las 5 etapas del despertar espiritual. Y así, podrás saber en qué etapa podrías encontrarte y ser más consciente del siguiente paso que debas dar. La etapa inicial del viaje del despertar espiritual está comprendida por el reino del ego. Es un estado del ser, donde los pensamientos y las emociones gobiernan a diestra y siniestra. Aquí, el ego controla al sujeto con gran fuerza, dejando poco espacio para un actuar que se desprende fuera del yo. En este estado, los individuos pueden encontrarse reaccionando a la vida en lugar de adoptar una posición empática o altruista. El ego deja sin autocontrol al sujeto, en el que su actitud defensiva lo conduce a la ira y la negatividad. El individuo queda entrelazado con su narrativa personal. Ver a los demás con compasión y empatía es un desafío durante esta etapa, ya que la percepción se filtra a través del lente donde las intenciones beneficiosas son las únicas que guían a esta persona. Esta falta de claridad obstaculiza la relación genuina con los demás y fomenta una visión sesgada del mundo. La segunda etapa del despertar espiritual, conocida como el reconocimiento de la inconsciencia, implica un enfrentamiento profundo con el ego, que tiende a difuminar las fronteras entre el individuo y el mundo exterior. Este punto marca el inicio del viaje espiritual, un proceso que comienza al explorar el inconsciente y al sentir la necesidad apremiante de liberarse de sus ataduras. En esta fase se hace imperativo adentrarse en las capas más profundas de la existencia, enfrentando los miedos y las limitaciones que el ego impone. Es en este punto donde se inicia la evolución hacia una mayor conciencia y una conexión más profunda con la experiencia humana en su totalidad. Es un momento crucial en el que se plantan las semillas del crecimiento espiritual, marcando el camino hacia una comprensión más amplia de uno mismo y del universo que nos rodea. A medida que uno avanza en el viaje del despertar espiritual, se encuentra con la etapa transformadora conocida como muerte del ego, que vendría a ser la tercera etapa. Esta fase implica una profunda ruptura del ego, el yo subjetivo que da forma a la identidad y las percepciones de uno. Es un proceso en el que se desmantela la identidad, construida en torno a etiquetas como género, edad, raza y creencias. La muerte del ego no es una desaparición física, sino una disolución de las creencias arraigadas sobre quién es uno. El individuo llega a darse cuenta de que la historia que el ego le ha estado contando no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos en torno a la vida se borran, dejando una sensación de vacío y desapego. Lo que surge de este despojo del ego es una brecha interna, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. Aquí, el yo observador comienza a relucirse. La muerte del ego da paso al yo observador, aquel que observa y experimenta la vida en silencio sin enredarse en las narrativas del ego. El individuo comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo. El viaje a través de la muerte del ego consiste en reconocer que el ego es pura ilusión, en la cual el ego no representa en absoluto el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia la real conciencia y una perspectiva más clara de la realidad. Yendo más allá de la muerte del ego, el viaje del despertar espiritual entra en la fase conocida como búsqueda. Durante esta etapa, los individuos se embarcan en una búsqueda de la verdad. La búsqueda implica un cuestionamiento existencial, un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia. En la fase de búsqueda, las personas suelen recurrir a diversas fuentes, suelen acudir a maestros espirituales que han alcanzado el estado de iluminación.
También comienzan a nutrirse de libros, películas, documentales o conversaciones que traten de temas bastante profundos como cuál es la misión de una persona en esta vida o qué existe más allá de este mero plano físico. La motivación detrás de esta búsqueda es un deseo sincero de captar la esencia de quiénes son, por qué nacieron, el significado de la vida y la naturaleza de Dios o el universo. Esta búsqueda no es meramente una búsqueda intelectual, es una exploración sincera, impulsada por un anhelo genuino de claridad y propósito. El individuo profundiza en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o la transmutación, incitado por un impulso interno de conectarse con una energía superior. A medida que atraviesan esta etapa, las personas pueden encontrar consuelo en las enseñanzas espirituales que resuenan con su conciencia en evolución. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación, y cada conocimiento aporta una sensación de ligereza y conexión. Esta fase está marcada por un afán por absorber conocimientos que se alineen con el entendimiento emergente de uno mismo y del universo. A medida que avanza el viaje del despertar espiritual, los individuos alcanzan una coyuntura crucial marcada por el surgimiento del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un profundo alejamiento de la simulación y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza de uno. En el surgimiento del yo auténtico, el individuo llega a un punto en el que la fachada que pudo haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Fingir se vuelve cada vez más desafiante y surge una sensación de incomodidad al intentar ajustarse a expectativas sociales que ya no resuenan con el sentido evolutivo de uno mismo. Esta fase a menudo revela la esencia genuina del individuo, similar a la persona que era antes de que el condicionamiento social lo influyera. Es un regreso a la autenticidad que a menudo se observa en la infancia, una época en que las expectativas sociales eran casi nulas. Durante esta etapa hay una mayor conciencia de lo que realmente se alinea con el yo interior. Toda aquella actividad que no resuena con el yo auténtico comienza a desecharse. El individuo hace sentir su verdadera voz y da paso a sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios importantes en la vida. Es posible que se abandonen puestos de trabajo, se reevalúen las relaciones y se modifiquen las situaciones de vida para alinearlas con la autenticidad emergente. Este período puede estar marcado por una sensación de agitación a medida que la vieja energía que ya no resuena se desprende, dejando espacio para la afluencia de nueva energía. Viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para ser reconocidos y liberados. La inestabilidad emocional es común a medida que el individuo atraviesa un proceso de purga. Físicamente, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión a medida que se adapta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una mayor intuición hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. El individuo se sintoniza con una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. En la etapa quinta y final del viaje del despertar espiritual, los individuos hacen la transición a una vida de alineación. Esta fase significa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo circundante. Va más allá del surgimiento del yo auténtico y se extiende hacia una conexión profunda con todas las facetas de la existencia. Vivir una vida en alineación implica una profunda comprensión y conexión con uno mismo, con su alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las propias limitaciones y un abrazo reconfortante de las imperfecciones que forman parte de la esencia individual. Es un estado del ser donde la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Habiendo abrazado el yo auténtico, también hay un desbordamiento natural de compasión y perdón por los demás. El individuo
Reconoce que cada persona está en su viaje y comprende que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual. Esta etapa está caracterizada por el amor propio e incondicional, el cual fomenta un ambiente de simpatía y bondad entre los otros. Bien, no debes olvidar que una vida de alineación no se limita al ámbito humano, sino que se extiende a una conexión más amplia con el mundo. La persona entra en una mágica interconexión con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire, la tierra e incluso los objetos inanimados. Si bien una vida de alineación reconoce la belleza y la luz de la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana.